Carmen Herrera observó desde la ventana de su ático de 5 millones de euros en Madrid a su hija Sofía, de 6 años, sentada muda en el patio del edificio. Llevaba así 8 meses, desde que el padre se había marchado con la secretaria, dejando un vacío que ni todos los juguetes caros conseguían llenar. Los mejores psicólogos infantiles de España no habían logrado que pronunciara ni una sola palabra. Entonces llegó él, Diego Morales, 40 años, barrendero del barrio con la sonrisa más genuina que Carmen había visto jamás. Mientras recogía la basura, notó a Sofía sentada sola y comenzó a contarle sobre su día, los gatos callejeros que alimentaba, las historias que le ocurrían trabajando. Carmen estaba a punto de bajar a detener a ese desconocido, pero se quedó paralizada cuando ocurrió lo imposible. Sofía sonrió. Por primera vez en 8 meses, su hija había reaccionado ante alguien. Y cuando Diego volvió al día siguiente, sucedió el milagro que los doctores de 500 euros por hora no habían conseguido crear. Sofía dijo su primera palabra, pero lo que Carmen no sabía era que Diego escondía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El ático de Carmen Herrera dominaba el barrio de Salamanca en Madrid como una fortaleza de cristal y acero. Desde la enorme ventana panorámica se veía la capital palpitar de vida, pero dentro de esas paredes lujosas reinaba un silencio devastador. Sofía, apenas cumplidos los 6 años, no pronunciaba una palabra desde hacía 8 meses, desde aquel día maldito en que había visto al padre cargar las maletas y marcharse con Sara, su exsecretaria de 25 años. Carmen poseía todo lo que el dinero podía comprar: un imperio farmacéutico heredado del padre que valía 200 millones de euros, una colección de coches deportivos, armarios llenos de alta costura española. Pero todo este lujo no conseguía romper la barrera de silencio que rodeaba a su hija como una prisión invisible. La niña pasaba los días sentada en el elegante salón minimalista, rodeada de juguetes caros que nunca tocaba. Sus enormes ojos castaños observaban el mundo con una tristeza que partía el corazón. Carmen había consultado a los mejores especialistas de España: neuropsiquiatras infantiles, terapeutas del lenguaje, incluso un gurú de la comunicación llegado desde Nueva York. Todos habían diagnosticado un mutismo selectivo postraumático, pero ninguno había conseguido hacerle decir ni una palabra. Cada mañana a las 7, Carmen observaba desde la ventana la rutina del barrio que despertaba. Ejecutivos en traje y corbata que corrían hacia sus mercedes, señoras elegantes con perros de raza, niños acompañados por las niñeras hacia colegios privados carísimos. Pero su atención siempre la capturaba una figura particular: un hombre en mono naranja que limpiaba las calles con una dedicación que parecía casi artística. Diego Morales tenía 40 años, pero aparentaba menos, gracias a esa sonrisa espontánea que iluminaba el rostro incluso en los días más grises. Alto 1,80 m, físico enjuto esculpido por el trabajo, cabello castaño siempre despeinado por el viento. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, verdes como esmeraldas, llenos de una vitalidad que Carmen no veía desde hacía años en los ambientes que frecuentaba. Diego trabajaba en el barrio desde hacía 3 años, pero Carmen nunca se había fijado hasta unas semanas antes. Lo había notado mientras ayudaba a una señora mayor con las bolsas de la compra, después, mientras acariciaba a un gato callejero. Había algo en su naturalidad que la intrigaba. En un mundo hecho de cálculos y estrategias, Diego parecía moverse, siguiendo solo el instinto del corazón. Esa mañana de octubre, mientras Carmen preparaba el desayuno que Sofía comería en silencio, notó algo diferente. Su hija no estaba en el sofá como de costumbre, sino que tenía la carita pegada al cristal que daba al patio del edificio. Siguiendo su mirada, Carmen vio a Diego, que acababa de terminar de vaciar los contenedores y estaba recogiendo hojas secas caídas de los tilos. Diego alzó la mirada hacia el edificio y notó a Sofía en la ventana. En lugar de apartar los ojos como habría hecho cualquier otro, le sonrió y le hizo un pequeño saludo con la mano. Sofía no respondió, pero su cuerpo se tensó ligeramente, señal de que había notado la atención. Carmen estaba a punto de alejar a la niña de la ventana cuando ocurrió algo inesperado. Diego se acercó al edificio y comenzó a mimar una escenita divertida.
Fingía hablar con los gatos del patio, hacía muecas graciosas mientras recogía la basura. Se comportaba como un payaso improvisado para la niña que observaba desde arriba. Por primera vez en 8 meses, Carmen vio algo que había casi olvidado que existía, un esbozo de sonrisa en los labios de Sofía. Era apenas perceptible, fugaz como el aleteo de una mariposa, pero estaba ahí. Su hija había reaccionado ante alguien después de meses de completa indiferencia. Diego terminó su pequeña actuación con una reverencia teatral, saludó nuevamente a Sofía y se alejó empujando su carrito. Sofía permaneció en la ventana otros 10 minutos, fijando la vista en el punto donde había desaparecido, como si esperara verlo regresar. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía se comió toda la cena sin que Carmen tuviera que insistir. No pronunció palabras, pero sus ojos parecían menos apagados, como si una pequeña chispa de curiosidad se hubiera reencendido. Carmen pasó la noche despierta, repensando la escena de la mañana. Un barrendero desconocido había conseguido en 5 minutos lo que los mejores especialistas no habían logrado en 8 meses. Había hecho sonreír a su hija. El segundo día, Diego llegó puntual como siempre a las 8 de la mañana, pero esta vez se dio cuenta inmediatamente de la niña en la ventana. Sofía ya estaba allí esperando, pegada al cristal con una expectativa que Carmen no veía desde hacía meses. Diego le sonrió y comenzó a contar su día en voz alta, gesticulando como si estuviera hablando con una amiga. Carmen, escondida tras las cortinas, escuchaba cada palabra. Diego contaba que había encontrado un gatito abandonado cerca de los contenedores. Cómo lo había llevado al veterinario del barrio. Lo dulce que era verlo jugar con los otros gatos callejeros que alimentaba cada noche. Su voz tenía una calidad hipnótica, cálida, sincera, llena de vida vivida. Sofía pendía de sus labios. La niña había inclinado la cabeza hacia el cristal, como si quisiera escuchar mejor. Sus manitas estaban apoyadas en la ventana y por primera vez en meses, su rostro expresaba interés por algo que no fuera el vacío. Diego continuó durante 20 minutos, contando historias del barrio, de los habitantes que encontraba cada día, de los pequeños dramas y las pequeñas alegrías de la comunidad. Cuando terminó su ronda, se detuvo bajo la ventana de Sofía e hizo una promesa que hizo contener la respiración a Carmen. Al día siguiente, la historia se volvió más elaborada. Diego transformó la recogida de basura en una aventura épica, usando contenedores y escobas como escenografía. Contaba la historia de Bigotes, un gatito huérfano que había salvado a su familia adoptiva de un perro callejero grande, usando astucia y valor en lugar de fuerza. Sofía seguía cada movimiento, completamente cautivada. Cuando Diego llegó al momento culminante de la historia, la niña abrió la ventana para escuchar mejor. Era la primera vez en 8 meses que mostraba iniciativa por algo. Diego miró directamente hacia Sofía mientras concluía la historia, hablando del valor de encontrar la propia voz cuando las personas queridas necesitan ayuda. Eran palabras calibradas con precisión quirúrgica, que tocaban el problema de Sofía sin presionarla o juzgarla jamás. Cuando Diego terminó la historia y se preparó para marcharse, ocurrió el milagro que Carmen esperaba desde hacía 8 meses. Sofía abrió la boca y con una vocecita pequeña pero clara, susurró la palabra que lo cambió todo. Gracias. Carmen comenzó a llorar sin poder parar. 8 meses de angustia y esperanza que explotaban en un río de lágrimas liberadoras. Diego alzó la mirada, sonrió con la sonrisa más dulce del mundo y respondió simplemente, prometiendo volver al día siguiente con una nueva aventura. Sofía asintió con vigor y por primera vez, en 8 meses, Carmen vio a su hija comportarse de nuevo como una niña normal. En los días siguientes, se estableció una rutina que se convirtió en el momento más importante del día para Sofía. Cada mañana a las 8 en punto, estaba en la ventana, esperando a Diego con una emoción creciente. Las palabras de la niña aumentaban gradualmente. Primero solo agradecimientos y saludos, después pequeñas frases, preguntas curiosas sobre los gatos y las historias. Carmen documentaba cada progreso con la precisión de una investigadora, incrédula de asistir a una transformación que los más costosos especialistas no habían conseguido provocar.
Diego parecía poseer un talento natural para comunicarse con los niños. Nunca hablaba en tono condescendiente, no hacía preguntas invasivas, no forzaba las respuestas. Simplemente contaba su vida, dejando que Sofía se sintiera libre de participar cuando quería. Una mañana Carmen tomó una decisión que la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Bajó al patio durante el horario de Diego. Quería conocer al hombre que estaba devolviendo la vida a su hija, mirarlo a los ojos y entender si realmente era todo lo que parecía. Cuando Diego la vio salir del edificio, dejó de contar y se enderezó, repentinamente consciente de estar siendo observado de cerca. Carmen se acercó con la elegancia natural de quien está acostumbrada a mandar, pero también con una vulnerabilidad en los ojos que Diego notó inmediatamente. Era aún más hermosa de cerca de lo que había parecido desde la calle. Cabello negro recogido en un moño impecable, ojos castaños profundos, una clase innata que traspasaba cada gesto. Llevaba un traje firmado que costaba más que el sueldo mensual de Diego, pero había algo en sus maneras que iba más allá del lujo, una vulnerabilidad maternal que la hacía completamente humana. Carmen le agradeció por lo que estaba haciendo, sorprendida de que hubiera conseguido donde todos los médicos habían fallado. Diego se sonrojó, explicando que la niña solo necesitaba a alguien que la escuchara sin esperar nada a cambio. A veces las palabras salen cuando no nos sentimos presionados. Carmen quedó impactada por la sabiduría de esa frase simple. Este hombre, sin títulos ni especializaciones, había entendido a su hija mejor que todos los expertos consultados. Le preguntó si quería tomar un café con ella para agradecerle como se debía. Cuando se encontraron en el bar de abajo, Carmen descubrió a un Diego diferente al que había imaginado. Sin el mono de trabajo, era aún más atractivo, pero sobre todo era increíblemente culto. Hablaba de literatura, poesía, arte con una pasión que iluminaba su rostro. No era el hombre simple que había imaginado, sino una persona compleja con una historia dolorosa a las espaldas. Diego contó que había estudiado literatura, que había enseñado antes de que una serie de circunstancias lo obligaran a cambiar de trabajo. Su madre se había enfermado de Alzheimer precoz cuando él tenía 30 años. Tuvo que dejar el colegio para cuidarla. Cuando murió 5 años después, llevaba demasiado tiempo fuera del mundo de la enseñanza. Ningún colegio quería contratar a alguien con ese hueco en el currículum. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era una filosofía de vida tan diferente a la de Carmen, hecha de planificaciones estratégicas y control total. Diego había aprendido a fluir con los acontecimientos, a encontrar significado incluso en las derrotas. Cuando volvieron bajo el edificio, Sofía seguía en la ventana. Viendo a los dos adultos juntos, sonrió y aplaudió. Era la primera vez que mostraba alegría por la cercanía entre su madre y otra persona. Diego dijo que Sofía era especial. Tenía una sensibilidad rara que un día se convertiría en una fuerza extraordinaria. Carmen sintió los ojos humedecerse, esperando que él pudiera seguir formando parte de su camino. La confesión de Diego fue inesperada. Él también los necesitaba. No se había dado cuenta de cuánto le faltaba tener una familia, aunque fuera solo por 1 hora al día. Era una admisión que tocó a Carmen más profundamente de lo que había imaginado. Las semanas pasaron y la rutina matutina se volvió sagrada para los tres. Sofía ahora bajaba al patio para hablar directamente con Diego. Se reía de sus historias, hacía preguntas, se comportaba de nuevo como una niña normal. Carmen a menudo se unía a ellos, descubriendo que esperaba esos momentos con una emoción que no sentía desde hacía años. Diego traía pequeños regalos para Sofía, no juguetes caros, sino tesoros encontrados durante el trabajo. Una pluma de paloma hermosa, una piedra pulida por el tiempo, una flor recogida en el parque. Sofía guardaba cada regalo como si fuera precioso, creando un pequeño museo en su mesita de noche. Carmen se daba cuenta de que ella también estaba cambiando. Su ropa se había vuelto más casual, su sonrisa más espontánea. La rigidez de ejecutiva se derretía en presencia de ese hombre que había traído la luz a su vida. Una noche, mientras Sofía dormía, Carmen fue a casa de Diego a su pequeño apartamento para invitarlo a cenar. El apartamento la sorprendió, pequeño pero acogedor,
lleno de libros en cada superficie, cuadros pintados a mano en las paredes, plantas cuidadas en los alféizares, una sensación de calidez que su ático lujoso nunca había tenido a pesar de costar 100 veces más. Durante la cena que Diego preparó, pasta simple, pero cocinada con amor, él le contó la verdad completa sobre su vida. Después de la muerte de la madre, había caído en una depresión profunda que lo llevó a perderlo todo: trabajo, casa, dignidad. Durante un período había vivido en la calle, ayudado solo por organizaciones de voluntariado. Una monja del centro de acogida le había dicho algo que nunca había olvidado: el dolor puede destruir o transformar en alguien capaz de reconocer el dolor en otros. Había elegido la segunda opción. Carmen escuchaba fascinada. Este hombre había vivido una caída que habría destruido a cualquiera, pero había salido más fuerte, más compasivo, más humano. Por eso había entendido inmediatamente a Sofía, porque conocía el dolor. La revelación que lo cambió todo llegó casi por casualidad. Mientras Carmen hojeaba uno de los libros de Diego, encontró una foto que la hizo tensarse. Era Diego 20 años más joven, en traje y corbata, recibiendo un premio. En el reverso, Diego Morales, maestro del año, Premio Nacional de Excelencia Educativa. Carmen reconoció el premio. Su padre había formado parte del jurado años atrás. Diego no era simplemente un maestro, sino uno de los mejores de España. Lo que veía ahora era quien él realmente era: un educador nato, alguien con el don de llegar al corazón de los niños. Diego comenzó a llorar silenciosamente, años de dolor y arrepentimientos que finalmente encontraban salida. Carmen lo abrazó instintivamente, y por primera vez en meses, ambos se sintieron verdaderamente en casa. Carmen tenía una propuesta. Su grupo farmacéutico poseía una fundación educativa que buscaba a alguien para dirigir los programas para niños en dificultades. Alguien que entendiera realmente lo que significaba estar herido y necesitar sanar. Diego no podía creer que ella lo viera capaz de dirigir una fundación. Pero Carmen insistió. Era el hombre que había sanado a su hija con el poder de las palabras, el educador más natural que había conocido jamás. Lo demás eran solo títulos en un papel. Era el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. 3 meses después, Diego había dejado el mono naranja para volver a los trajes elegantes, pero sus ojos mantenían la misma gentileza de siempre. La Fundación Herrera para la Educación Terapéutica se había convertido en su nuevo mundo, transformada en un lugar mágico donde niños traumatizados recuperaban la voz a través de historias, juegos y amor genuino. Sofía se había convertido en su pequeña asistente no oficial. La niña, ahora completamente curada del mutismo, ayudaba a Diego con otros niños, contando su experiencia y demostrando que era posible superar los traumas más profundos. Había crecido como una pequeña terapeuta natural, capaz de reconocer el dolor en los ojos de otros niños y ofrecer el consuelo que solo quien ha sufrido puede dar. Carmen observaba esta transformación con maravilla y gratitud. Su hija no solo había recuperado la voz, sino que había descubierto su misión: ayudar a otros. Diego había reencontrado a sí mismo, volviendo a ser el educador excepcional que siempre había sido en el corazón. La relación entre Carmen y Diego había crecido lentamente, con la delicadeza de quien ha aprendido que las cosas más hermosas deben cultivarse con paciencia. No había habido prisa, solo 2 adultos heridos que habían aprendido a sanar juntos, mientras ayudaban a una niña a reencontrar su camino. La noche en que Diego le pidió matrimonio, Carmen no tuvo dudas. Era en el patio donde todo había comenzado, con Sofía jugando cerca. No por el romanticismo del momento, sino por la certeza de que este hombre había traído a su vida algo que todos los millones del mundo nunca habrían podido comprar: el amor auténtico. La boda fue simple, celebrada en el mismo patio donde Sofía había pronunciado su primera palabra después de meses de silencio. Estuvieron presentes solo los más queridos, colegas de la fundación, niños que Diego seguía, amigos reencontrados del mundo de la enseñanza. Nada ostentoso, solo amor genuino y la alegría de haber construido algo hermoso de los escombros del dolor. Sofía fue la dama de honor perfecta, radiante en un vestidito azul elegido personalmente. Durante la ceremonia levantó la mano y pidió hablar.
Con vocecita clara dijo que Diego ya era su papá del corazón desde hacía mucho tiempo, que mamá era más feliz desde que él estaba allí, y que ella también decía sí a esa boda. No hubo un ojo seco entre los presentes. Carmen y Diego se miraron con las lágrimas surcando los rostros, sabiendo que la bendición más importante la acababan de recibir. Un año después de la boda, la Fundación Herrera había abierto 3 nuevas sedes en España y una en Londres. Diego se había convertido en un punto de referencia internacional para la terapia educativa, invitado a conferencias en todo el mundo para compartir su método basado en la escucha auténtica. Carmen había aprendido a delegar más en la empresa, dedicando cada vez más tiempo a la fundación y la familia. Había descubierto que el éxito más grande no se medía en facturación, sino en la luz en los ojos de los niños sanados. Sofía, ahora de 9 años, se había convertido en una pequeña líder en el colegio. Ayudaba a los compañeros más tímidos, organizaba obras de teatro, había sido elegida representante de clase por unanimidad. La niña silenciosa se había convertido en una joven con una misión: usar el poder de las palabras para construir puentes entre las personas. 5 años después de ese primer encuentro en el patio, Sofía, ahora de 12 años, subió al escenario del auditorio de IE Universidad para recibir el Premio Nacional por un ensayo sobre comunicación terapéutica. El título era «Cómo recuperé mi voz y aprendí a dar voz a otros». Cuando Sofía comenzó a hablar, su presencia escénica capturó completamente al público. Ya no era la niña silenciosa de 5 años atrás, sino una joven segura de sí misma, con una misión clara y la determinación de su madre. Contó su historia con una madurez sorprendente. Como 5 años antes, no conseguía pronunciar ni una palabra, como el dolor la había privado de la capacidad de comunicar. Entonces había llegado un hombre en mono naranja que recogía basura, pero que en realidad era un maestro disfrazado de barrendero. Este hombre no le había pedido que hablara, no la había presionado, no la había juzgado. Simplemente había comenzado a contarle historias, como si ella fuera la persona más importante del mundo. Sofía explicó que había aprendido que sanar no significa olvidar el dolor, sino transformarlo en algo hermoso. Su silencio se había convertido en su fuerza. Sabía reconocer cuando alguien necesitaba ser escuchado. Sabía lo importante que era una palabra amable. Concluyó diciendo que su fundación había ayudado a más de 2000 niños a recuperar la voz, pero su mensaje era para todos los niños que la escuchaban. Sus voces eran preciosas, sus sentimientos importantes, y siempre había alguien dispuesto a escucharlos. El aplauso que siguió duró 5 minutos. El público se puso en pie. Muchos lloraban. Todos habían sido tocados por la historia de esta familia extraordinaria, nacida del encuentro entre dolor profundo y amor auténtico. Después de la ceremonia, mientras volvían a casa, Sofía tomó de la mano a Carmen y Diego. Dijo que según ella el papá biológico se había marchado para hacer sitio a Diego y que su silencio había servido para prepararla para convertirse en la voz de todos los niños que no conseguían hablar. Carmen y Diego se miraron por encima de la cabeza de Sofía, viendo en los ojos del otro la misma maravilla y gratitud. Su niña había transformado una tragedia en una misión, el dolor en sabiduría, el silencio en un coro de voces que cantaba esperanza. Esa noche, en el patio donde todo había comenzado, los 3 se sentaron bajo el árbol que había sido testigo de la primera sonrisa de Sofía. La niña recogió algunas hojas caídas y las dispuso en un círculo perfecto, diciendo que eso eran ellos, un círculo donde cada uno tenía su lugar y todos se tomaban de la mano. El silencio que cayó sobre ellos ya no era el de la desesperación, sino el de la paz profunda. Habían aprendido que a veces hay que perder la voz para entender realmente lo preciosa que es y que el amor verdadero es el que te ayuda a reencontrarla cuando estás listo para cantar de nuevo. La historia de Sofía, Carmen y Diego se convirtió en ejemplo para miles de familias, la prueba de que de los momentos más oscuros pueden nacer las luces más brillantes y que a veces los ángeles llegan disfrazados de personas ordinarias que llevan en el corazón una riqueza infinita de amor y sabiduría. Y dale me gusta si crees en el poder sanador de las palabras amables.
Comenta contando un momento en que alguien te dio voz cuando no podías hablar. Comparte para honrar a quien escucha de verdad, sin juzgar. Suscríbete para más historias de familias que se reconstruyen a través del amor auténtico. A veces quien parece tener menos, tiene más que enseñar. A veces la familia más hermosa es la que nace cuando almas heridas deciden sanar juntas. Y a veces basta una palabra amable para devolver la esperanza a quien la había perdido.